Resulta monstruoso que unos terroristas maten gente en las calles de Londres. Pero resulta más monstruoso que unos terroristas maten gente en Kabul, en Afganistán, y el mundo entero se quede callado. Y más aún, que en Afganistán la muerte es muchísimo más grande. 7 muertos en Londres el sábado y 90 muertos en Kabul el miércoles. ¿Y usted lo sabía? Probablemente no. Y aún mucho peor, la reacción del mundo entero. Al día siguiente, los muertos de Londres recibieron cartas, ositos de peluche, flores, condolencias, minutos de silencio, no solo en Londres, sino hasta en la Torre Eiffel, en París, en Berlín, en Madrid. Pero ¿y los muertos de Afganistán? Nada, nada de eso. ¿Solo porque eran afganos? ¿No es monstruoso eso? ¿Acaso los afganos valen menos que los europeos? ¿Son como subhumanos, anormales? Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, las dos caras de la muerte, de Londres a Afganistán. Comenzamos. The eyewitness that we had on before. Van, it's not so easy. Evacuating hotels. This area, as we've been saying. Las imágenes hablan más que 1000 palabras. Saludos especiales a nuestros seguidores allá en América, Julieta Maldonado, Eder Rivera, muchísimas gracias por seguirnos allá en YouTube y todos sus comentarios. Vámonos con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en nuestro video wall. Juan Luis González Pérez, analista político, ya está allá en Cádiz, y Javier Morillas, catedrático de la Universidad San Pablo, allá en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Javier, comienzo contigo. ¿Por qué en Londres se mueren por un atentado terrorista 7 personas y todo el mundo se llena de luto y condolencias, y en Afganistán se mueren 90 también en atentado terrorista, y el mundo pues no responde igual? Adelante, Javier. Bueno, creo que es una contradicción evidente, ¿no? Pero la razón es que en Europa no estamos acostumbrados a ese tipo de asesinatos, a ese tipo de atentados. Las muertes son mucho más limitadas, la seguridad es mucho mayor y, sin embargo, pues en otras partes del mundo se convive con la violencia, con la inseguridad, con el asesinato de forma más impune, porque no se han llegado a constituir sociedades tan eficientes como las nuestras, y el valor de una vida humana pues se considera muy importante en la civilización occidental, y esa es la razón por la que se le dedica tanto tiempo, tantos homenajes, tantas flores, tantos peluches, como dices, ¿no? A mi modo de ver. Bien, a ver, Javier Morillas, contrástame lo que me dice Juan Luis, la misma pregunta: ¿por qué en Londres se mueren 7 y hay todos tacitos de peluche, pero en Afganistán se mueren 90? Por favor.
Bueno, en primer lugar me gustaría, Roberto, daros las gracias por ocuparos de este tema, porque parece que las víctimas inocentes de Kabul o de Yemen parece que no interesan a nadie, ¿no? Y es de justicia que se le dedique algún minuto de tiempo a la memoria, al homenaje y a denunciar las causas que lo han llevado a una muerte tan cruel como inútil, ¿no? Hoy en España, en muchísimos centros de trabajo, se ha salido a la calle en protesta por los atentados de Londres y ha sido eso un tema de conversación recurrente entre los compañeros. Cuando pensando en este programa le he preguntado a la gente de mi trabajo que por qué no salimos cuando mueren civiles en Afganistán, en Yemen o en Siria, me han contestado dos cosas diferentes. Una, primero, porque no se enteran, y eso es responsabilidad absoluta de los medios de comunicación. Y lo segundo es que dicen que están acostumbrados a que allí muera mucha gente todos los días. Para la gente de Europa es como algo lejano, que no va con ello, quizás sea puro eurocentrismo, pero no creo que sea culpa de la ciudadanía a pie ni que los europeos sean malas personas. Yo creo que tiene mucho más que ver con el tratamiento de los medios de comunicación. Oye, Juan Luis, pero Javier decía que es porque en Europa sí se valora la vida humana más que en Afganistán, por ejemplo. O sociedades más eficaces, dijo. Bueno, evidentemente vivimos en sociedades más seguras, ¿no? En eso lleva totalmente la razón. Pero es que cuando alguien muere en Oriente Medio, lo único que te dicen son unos números absolutamente fríos, ¿no? Mientras que cuando alguien muere en Europa, enseguida conocemos su nombre, su foto, su familia, sus proyectos de vida, y así se genera empatía, solidaridad y bueno, de una manera te hace uno más responsable o más cercano a este tema, ¿no? Sí. Yo creo que como que en este asunto y otro es una prioridad de los medios informativos y de nuestro papel como receptores pasivos de esa basura mediática que se genera en la información en Occidente. Ahora me dices por qué, ¿no? ¿Por qué lo controlan? Primero voy con Javier. Javier, te hago entonces la pregunta. Yo también quiero preguntar por otra posibilidad. No son los gobiernos, no son los grupos de poder, los grandes mass media, los grupos de periodismo que controlan la comunicación, que deciden qué es lo más importante y qué no. Porque yo creo que un ciudadano español, un ciudadano holandés, un francés, pues yo creo que sí tiene la sensibilidad de entender que es una tragedia lo que pasó en Afganistán, pero si no se lo informan, entonces ¿cómo pueden reaccionar? Te pregunto, Javier, por favor. Bueno, los medios de comunicación, sabes que se guían mucho por las audiencias, por los share, por el porcentaje de oyentes que tiene cada noticia, y entonces ellos lo tabulan y saben que hay un determinado tipo de informaciones que a la gran opinión pública no le interesa, bien porque ya se han acostumbrado a que en determinadas zonas pues hay violencia o hay hambre o hay asesinatos, etcétera, como comentábamos antes, y en otras pues es lo extraordinario, y las mismas audiencias marcan no tanto estrategias de los grupos, sino pues lo que es efectivamente la contraprestación luego en términos de publicidad, etcétera. Si una cosa no interesa, no va a tener audiencia, simplemente pues se retira de la parrilla. Los propios periodistas pertenecen a las sociedades nuestras, no son fáciles de manipular, es gente en general cualificada, que ha hecho sus carreras, que ha hecho sus estudios. Si fuera por ellos y entendieran que atrae lo mismo una cosa que otra, le darían lógicamente pues la misma prioridad, pero ellos constatan que eso no es así, bien porque como digo, se hayan acostumbrado en unos determinados países a convivir con la violencia. Yo creo que lo que hay que sensibilizar es sobre todo a los gobiernos a que aprecien el valor de la vida humana, de la seguridad, y por tanto se centren en levantar estados y sociedades que sean seguras, que sean eficientes, como comentábamos antes, ¿no? Y eso lamentablemente pues sabemos que hay en muchas regiones del mundo que no se ha conseguido ni en 1000 años de evolución. A ver, Juan Luis, tú decías los medios de comunicación que controlan, que no les dan esta información. ¿Por qué? ¿Por qué la controlan? ¿Por qué de a cuentagotas? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Por un lado, yo creo que también tiene que ver mucho con la instrumentalización o la gestión del miedo en nuestras sociedades. Si ahora, después de haber generado esa alarma, ese miedo de que el terrorismo está dentro de nuestra frontera,
pues Theresa May empieza a proponer restricciones a las libertades de movimiento, de expresión, de asociación, etcétera, pues la gente será mucho más dócil y será no pondrá resistencia a esos recortes de libertad en pos de conseguir supuestamente una mayor seguridad. Creo que tiene mucho que ver también con ese tema que hasta ahora no habíamos comentado. Pero también creo que los medios, si de verdad los medios contextualizaran las noticias, nos presentaran cuáles son sus verdaderos orígenes, todo sería diferente. Muchas veces nos interesa la parte, vamos a llamarle mediática, la parte dura, la parte cruda, pero no se habla de las razones, de los motivos, etcétera. Si ahora nos enteramos de que el terrorismo en Afganistán ha sido creado por Estados Unidos y eso se contara cada vez que se dijera una noticia de esta, ¿verdad que todo sería distinto? Sí, pues no sé. A ver, les voy a poner imágenes ahí en vivo, justamente de lo que estamos hablando. Si por favor, que Iván puedes poner ahí exactamente. Mire, estamos viendo imágenes de mucha gente en Londres poniendo las florecitas que le decía, los ositos de peluche, los poemas, las cartas, las fotografías, y es verdaderamente, pues ya mejor no lo digo, usted lo ve ahí sin palabras. Y regreso contigo, Javier. Tú dijiste que hacen estudios los medios de comunicación para ver qué quiere la sociedad. Y ahora déjame preguntarte por otra arista del mismo problema. ¿No será también un problema social? Te lo pregunto así directo. ¿No será un problema de que los europeos, o muchos europeos para no generalizar, creen que los afganos valgan menos o importen menos, sean como subdesarrollados? Porque yo he escuchado decir a varios europeos que, por ejemplo, los latinos de Centroamérica son como subnormales. Me lo han dicho a mí en la cara. Subhumanos. ¿No será por eso? Te lo pregunto, Javier. No, yo creo que no. Decía nuestro compañero que Theresa May iba a implementar ahora medidas más duras. No es que Theresa May lo implemente, es que es la opinión pública la que obliga a Theresa May a implementar medidas más duras. Y hemos visto lo que ha pasado en el propio Reino Unido. ¿Por qué se ha salido el Reino Unido? ¿Cuál ha sido el elemento fundamental? ¿Ha sido un elemento económico? No, porque pueden perder. ¿Ha sido por fortalecer la libra? No. ¿Por ganar cuota de mercado? No. Ha sido simplemente por la inseguridad, por salirse de las normas, por el tema de la inmigración, de las fronteras tan frágiles que se han establecido en el interior de Europa y que esos grupos desarraigados que se han introducido en algunos países dentro de la Unión pueden cruzar el Canal de la Mancha y llegar con facilidad al Reino Unido y aclimatarse, etcétera. Es decir, que el peso de la opinión pública tiene mucha importancia en nuestros países y es capaz de presionar a los gobiernos, ¿no? Luego también comentaba nuestro compañero, lo de Afganistán no lo han creado Estados Unidos. En Afganistán se llevan peleando estas tribus durante cientos de años. Ya en la época de Alejandro Magno, cuando llegó allí se encontró una situación que dejó prácticamente por imposible. Se volvió, no había muchas posibilidades de arreglar aquello. Luego, lo han intentado los rusos por asegurar su frontera, y ahora vamos a ver, porque el propio Irán tiene un foso, sabemos que ha hecho de 5 metros de ancho por 4 metros de alto, con una doble alambrada de espino, con una carretera con grava por la que circulan también automóviles para controlar las huellas de posibles infracciones que se hayan producido, con torres también de control, y son también más de casi 2.000 kilómetros. ¿Para qué? Para evitar ese comercio de droga, esa inmigración ilegal que venga de su frontera con Afganistán, Pakistán, toda esa zona oriental, ¿no? Por tanto, yo creo que es un problema global que es más profundo, yo creo, lo que ocurre en ese país, y necesitarán no décadas, quizá necesiten siglos para normalizarse. Bien. Hablamos de 16 años desde 2001 y posiblemente necesiten, como digo, varias décadas en todo caso. Bien, ahora regreso con el tema de Afganistán. Déjame acabar con el tema de cómo se ve Afganistán, Juan Luis, para acabar con ese tema y después ya entrar a los ataques terroristas dentro de Afganistán y de sus causas. Juan Luis, yo quiero insistir, ¿no será un problema social, emocional, psicológico, intelectual?
quizá no racista, pero sí espiritual o sentimental. Incluso muchos europeos cambiaron la foto de su perfil de Facebook para honrar a los muertos, pero europeos, no afganos. Y muchos ciudadanos europeos dicen, yo soy ciudadano de un país desarrollado, pero un afgano no es un país desarrollado, entonces es subdesarrollado, entonces vale menos. No hay esa ideología por ahí que no en todos, pero que pueda permear en muchas de las decisiones de comunicación, por favor. Yo creo que cuando me he referido a esta situación anteriormente, la he definido con el nombre de eurocentrismo, ¿no? Que parece que somos el ombligo del mundo, somos los más importantes y lo que sucede fuera de nuestra frontera, incluyendo la de Estados Unidos, Canadá, pues los demás pues tiene muchísimo menos valor para nosotros. Pero como decía, no es un problema de que seamos malas personas, sino de algo que nos han inculcado prácticamente desde pequeños. Y refiriéndome a lo que decía mi contertulio, muchas veces es lamentable, pero la opinión pública no es nada que surja espontáneamente, sino que la opinión pública es la opinión publicada, y no hay mejor manera de manejar la opinión pública que los medios de comunicación, y desde luego, aunque sean libres, aunque parezcan libres, desde luego no lo son. Y con respecto a lo que ha dicho antes de Al-Qaeda, yo no lo digo yo, Hillary Clinton ha asegurado que Al-Qaeda es una creación de Estados Unidos, está grabado y todo el mundo puede escucharlo y buscarlo en YouTube, que te lo encuentras en un segundo. A ver, voy ya con eso, Javier. Retomamos la confesión famosa de Hillary Clinton de que Estados Unidos apoyó y creó a grupos terroristas, sobre todo ahí, en Afganistán, no solo en Medio Oriente. Y fíjate nada más, no por los afganos los grupos terroristas, sino los afganos los usaron como carne de cañón contra los soviéticos. Y hoy tenemos así un Afganistán. Por favor, Javier. Sí, efectivamente, durante la época de la Guerra Fría fue una forma de intentar contener la penetración del comunismo y del régimen soviético en esas zonas del Asia Central, y entonces se utilizó a aquellos que estaban por la religión y que estaban por otra serie de valores, y les prepararon y les armaron. Eso no es ninguna contradicción, formaba parte del juego de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría se acabó hace ya mucho tiempo, y por tanto ahora es una dinámica absolutamente distinta. Eso ya terminó en el año 1989, estamos en otra era. Yo creo que no debemos mezclar las cosas, porque entonces realmente no analizamos bien las situaciones. Se refería al eurocentrismo, pero fíjate, el eurocentrismo no es eurocentrismo, porque ¿qué pasa con Australia? ¿Qué pasa con Nueva Zelanda? ¿Qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con Singapur? ¿Con Canadá, que has hablado? No es eurocentrismo, nos estamos refiriendo a sociedades, países desarrollados donde la vida humana se valora, donde efectivamente hay un imperio de la ley, o se intenta que haya un imperio de la ley, donde hay un régimen normalmente de opinión pública que gobierna también a los propios gobiernos, que incide en ellos, que les hace cambiar leyes, etcétera. Bueno, lo que quisiéramos es que en Afganistán hubiera una cosa parecida, no que hubiera señores de la guerra, tribales, como hace 1000 años decíamos, y comerciando con opio y con droga y con heroína, que afecta a todo el mundo. Es que está afectando al propio Irán. El propio Irán ha construido también un muro, como déjame, te interrumpo. Por tanto, es un problema global. Afganistán es un problema global. Si hay quien tenga una solución mejor, que la exponga. Javier, entonces, definitivamente para ti, los atentados terroristas que hoy vemos en Afganistán ni son porque son un negocio para Estados Unidos, ni para Occidente, ni son creados, ni es culpa Occidente. Definitivamente. Nada, okay. Definitivamente. Yo te pregunto, fíjate que ha estallado todo un muro, se ha caído de la embajada alemana y ha sido afectada. Sí. La embajada española no la ha tocado, pero ha afectado a la embajada francesa, bueno. Pero yo te pregunto ahí algo. De las embajadas y de las principales. Javier, yo te pregunto algo. Pero si crees que el terrorismo no es un negocio, ¿cómo explicas que la producción de droga, de opio en Afganistán se disparó tremendamente a la alza en miles de millones de dólares a raíz de que llegaron las tropas de Estados Unidos? ¿Cómo explicarías eso? Muy fácil. Lamentablemente los caminos se han mejorado durante estos 16 años, eso ha facilitado el transporte. Lamentablemente
pero con buena intención se han llevado maquinaria, se han llevado herramientas, se ha mejorado la eficiencia, ha habido mucha ayuda también agrícola, y parte de todo eso y de la propia seguridad que se ha establecido al menos en 2/3 del país, sabemos que 1/3 sigue incontrolado, es lo que ha hecho que esa producción agraria, pero en este caso de cultivo de opio, se haya también disparado. Bien, es muy lamentable. Déjame ir con... Pero, bueno, son efectos también colaterales que habrá que ir corrigiendo. A medida que se extiendan las zonas de seguridad, iremos al problema primero, que no se den estas mortandades que han sido calificadas por el presidente afgano como de crimen de la humanidad, con toda la razón. Pero se irán creando círculos de seguridad. También en Marruecos había una gran cantidad de hectáreas de droga y bueno, se ha ido reduciendo. Te di 4 minutos, ahora le tendré que dar 4 minutos a Juan Luis. Juan Luis, bueno, pues ahí hay muchos puntos que tocar. Javier, nos tocó que la buena intención de Estados Unidos y de Occidente pues es la que está provocando esto del opio que crece, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver el terrorismo que vemos ahora con Estados Unidos ni con Occidente. Por favor, esos 2 puntos ya, por lo menos. Bueno, son demasiadas cosas para contestar en tan poco tiempo, pero voy a intentar ser absolutamente telegráfico. Yo he leído declaraciones de militares norteamericanos decir que han dejado que el opio se extienda, el cultivo del opio se extienda en Afganistán porque había que pagar de alguna manera a los señores de la guerra que ellos estaban instrumentalizando. Eso está en la prensa. Luego decir que cuando se extienden las zonas de seguridad entonces habrá menos opio y tal, también es incierto, entre otras cosas porque el talibán cada día contiene más, ha conquistado más terreno, está cerca ya del 40 y tantos % y no parece que vaya a ir disminuyendo. Por otro lado, me dice que la Guerra Fría ha acabado y que esa época de apoyo al terrorismo pues ya ha acabado. Bueno, eso es absolutamente incierto. Si nos vamos a Siria, nos vamos a Libia, nos vamos a Yemen, por decir algunos países, estaba claro que Estados Unidos sigue instrumentalizando el terrorismo para conseguir sus fines geopolíticos. Y durante el apoyo al Nusra o el apoyo a Abdel Hakim Belhaj en Libia, etcétera, etcétera, podemos estar hablando días de que cómo Estados Unidos sigue utilizando esa misma estrategia de los años 80 en nuestros días. No sé qué más temas me habías preguntado. Creo que había otra pregunta, Roberto. Sí, déjame ir con Javier otra vez. Javier, solo en 30 segundos dime, ¿tú crees que se acabe el terrorismo, Javier? Sí, claro, el terrorismo se debe acabar, por supuesto que ¿cuándo? Sí. En las zonas donde más arraigado está, que han sido pues regímenes y estados fallidos normalmente, como ha ocurrido ¿Cuándo en Libia, se va a acabar tu proyección Siria, como analista? como ha ocurrido en Somalia, como ocurrió en Afganistán. ¿Cuándo se va a acabar? Pues será un proceso lento. Es que, como señalábamos antes, en países y sociedades tribales que están acostumbrados a matarse unas tribus con otras, es muy difícil que un tercero vaya a introducir racionalidad, porque puede salir trasquilado. Ya le pasó a los rusos, que todavía había muchas más contradicciones, y ha pasado a Estados Unidos y la coalición internacional, y lo vemos también en el caso de Siria, que intervienen muchos actores y resulta cada vez más difícil, aunque se esté acosando al Estado Islámico, pero no es una cosa de un día. Lo de las buenas intenciones no me queda claro, Javier. Muy amplio y una fortaleza muy grande en nuestras sociedades. Javier, lo de las buenas intenciones sí no me quedó claro, de verdad. Bien, déjame ir con... ¿Que crees que no hay buenas intenciones? No, es que no me queda claro, Juan Luis, ya nos vamos. Entonces, ¿para qué se está allí? ¿Para gastar el dinero del contribuyente? ¿Para traer ataúdes aquí o qué? A ver, Juan Luis, ¿para qué son las buenas intenciones? ¿Y crees que se acabe el terrorismo? Por favor. Bueno, que Estados Unidos está en Afganistán extendiendo la democracia, yo creo que no se lo creen ya ni ellos, ¿no? Yo creo que hace ya mucho tiempo renunciaron a estabilizar el país, a controlar la democracia, y esto se trata de un juego de control de recursos, de geoestrategia, de gasoductos, etcétera, etcétera. Y lo que está absolutamente claro es que allá donde Estados Unidos mete sus zarpas, el terrorismo germina invariablemente. Si no es suficientemente claro el ejemplo afgano, podemos hablar de Irak, podemos hablar después de Libia, podemos hablar de Siria, de Yemen. Una vez puede ser casual, pero tantas
es absolutamente para sospechar y desde luego las intenciones de Estados Unidos jamás han sido exportar democracia, sino controlar los recursos. Para eso tienen 1000 bases militares repartidas por todo el planeta. Gracias a los dos, les agradezco verdaderamente, Juan Luis, Javier Morillas, gracias por este ejercicio, les agradezco mucho. Buenas noches aquí en Tera. Cierro con el estudio de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Crimen. El informe señala que en el año 2016, el área total cultivada con adormidera en Afganistán aumentó un 10% en comparación con el año anterior. De 183.000 hectáreas subió a 201.000 hectáreas. La producción potencial de opio en 2016 se estimó en Afganistán en 4.800 toneladas, un aumento de 43% de su nivel en el año 2015, que fue de 3.300 toneladas. Así que hay opio para aventar para arriba en Afganistán. ¿Por qué será? Buenas noches.